es igual siempre o si hay una equivalencia estándar, por llamarlo así. Ya. La respuesta es que esta pregunta se la hice a una persona que trabaja en la DGA, porque yo también me generaba ruido, porque la equivalencia se genera antes de la dictación de la ley 20.017, casi siempre se establecía, que es reciente, desde el año 2004 me parece, siempre se establecía al momento de constituirse en la comunidad una equivalencia. Tanta acción equivale a tantos litros por segundo. Pero con posterioridad a dicha ley, que establece el mecanismo de perfeccionamiento, la DGA generalmente no lo hace no lo hace al tiro. Incluso hay una modificación legal que también es súper reciente, que faculta a los directores para que ellos directamente soliciten el perfeccionamiento, como ya les mencioné en la capacitación anterior. Puede ser por vía de tribunales, cuando se trata de derechos de aprovechamiento de agua comunes y corrientes, o puede ser a través del SAC cuando se trata de predios CORA. Entonces, esa equivalencia se hace a través de un estudio técnico que normalmente se le pide este estudio a la DGA, y ahí recién se determina cuánto equivale una acción en litros por segundo, ¿ya? Pero en principio quedaría librado a la convención o al acuerdo que lleguen como comunidad. No hay una regla que les diga una acción equivale a 1 litro por segundo, ¿ya? Hay un viejo artículo, que es el artículo 309 del Código de Aguas, que se utilizaba para hacer esta equivalencia. No sé si lo quiere leer, lo busca ahí y lo... Sí, está bien, pues sí, es muy importante que tengan la ley a mano. 309, sí, que establecía una regla para las comunidades de agua que no estaban constituidas antes de la dictación, y se hacía una equivalencia de los 5 años anteriores. Pero actualmente el organismo que termina el perfeccionamiento es la DGA, normalmente a través de un informe que se puede hacer vía judicial, en los casos de derecho de aprovechamiento comunes y corrientes, y en el caso de los predios CORA se hace dicha solicitud en el SAC. Pero en principio queda a la convención de las partes, lo que ustedes acuerden al momento de constituirse, ¿ya? ¿Qué pasa con las fracciones? Con las fracciones es lo que yo les mencioné hace un rato. De hecho dice que hay que acumular, o sea, si no se alcanza a formar el voto, no se consideran los votos. Por eso es importante que vean ese tema, como les comenté, para que puedan llegar a un acuerdo quizás de que la equivalencia sea distinta. ¿Ya? Ahora, igual eso es algo que podríamos consultar directamente a la DGA para ver en el caso específico de ustedes cómo procederían los votos, porque es como que no, si no nadie podría votar, porque tienen una dotación tan pequeña en este momento que se les asignó para poder constituir la comunidad, según entiendo. Sí. Sí. Señorita Camila, bueno, quiero hacerle la consulta de la semana pasada que quedamos stand-by para constituir el directorio de la comunidad de agua, que según tengo entendido es según la cantidad de litros de agua que tenga cada persona, es digamos cómo queda constituido un directorio. Usted me dio a entender que eso se tenía que poner en los reglamentos de la comunidad de agua y cambiar ese sistema. ¿Qué pasó con eso? Ahora me parece que la pregunta está orientada a lo mismo que mencionaba recién el caballero, es decir, que un voto sea equivalente a una acción. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, usted en la clase anterior dijo que cuando se elegía un directorio se podía poner en el reglamento, y no teniendo un reglamento donde se diera a entender que se iba a poner un directorio, no necesariamente por la cantidad de litros que tuviera cada persona, sino que se destinara en el reglamento los directivos. Pero eso a mí no me queda claro, porque según lo que yo he leído en la DGA, según la cantidad de litros que tenga la persona o el regante,
es el directorio que se va a formar según la cantidad de litros. No es según la cantidad de litros, es según es un voto, una acción, esa es la equivalencia, no los litros por segundo. El directorio no se elige en virtud de las acciones que tienen las personas. O sea, aquí voy. Cuando uno vota en la asamblea, ¿ya? En la asamblea decimos ya, tenemos estos candidatos para ser directores, ¿cierto? Y entonces ahí las personas votan en virtud de las acciones que tienen. O sea, por ejemplo, si yo tengo 50 acciones, son como 50 votos, ¿ya? Si alguien tiene 30 acciones, son 30 votos, por decirlo de una manera simple, ¿ya? Y entonces ahí se escogen las personas que son integrantes del directorio. Ahora, después, cuando el directorio se reúne para tomar decisiones, ahí las decisiones no tienen que ver con la cantidad de acciones que tiene cada director. Todos los directores pesan lo mismo y votan por persona. Ahí no votan por acción dentro del directorio. Pero cuando tú eliges el directorio, tú eliges el directorio por la cantidad de acciones que tiene cada persona. Es por eso que yo te hago la siguiente consulta, porque el otro día la señorita nos dio a entender que en los reglamentos nosotros podíamos cambiar eso, ya. Y esa es la consulta Sí. que yo tengo. Ya. Perdón, en los Sí. estatutos quedó Sí, el artículo, sí, porque la verdad es que por una cuestión casi de como de que la ley tiene que ser justa, que quizás fue estúpido de mi parte, yo siempre había pensado que era así, y porque aparte la redacción del artículo es extraña, porque cuando se enumera un artículo se pone una coma y luego se añade otro artículo, un inciso, lo que sea. En cambio, este artículo dice, en el 251, que es el que establece las materias modificables según el estatuto, sale artículo 222, que es el que acaba de leer el caballero, que es el voto por acción. Ese es el primer inciso. 222. Sí, el 222. Sí, pero el 251 dice inciso tercero. ¿Ya? Exactamente. Entonces lo dejaron solamente que sea modificable una parte de ese artículo y que no es el voto por acción. Por tanto, en estricto rigor, y aparte, porque yo como que en mi retina tenía que había visto alguna vez que lo había modificado, pero busqué por todos lados y no, eso no es así. Solamente no se puede, esa equivalencia no se puede alterar por estatuto, ya que la ley no permite, que justo eso no lo permite modificar. Y de hecho ustedes no son los primeros que han tenido este problema. Se han hablado, muchas comunidades han solicitado, pero la única forma de que esto se modifique es con una modificación legal, una reforma al código. Que son las acciones. Sí, por eso... Porque tenemos 1 litro por segundo, dividido en 28 fracciones. Sí, pero yo creo que ese tema... Entonces, sí. Además, hay otro problema más. Sí, pero ese tema yo creo que tendrían que, por lo mismo, pensando en la equivalencia y que no es modificable, tienen que verlo bien y conversarlo con tiempo con la persona que lo está orientando, que yo no sé quién es. Se nos habló la semana pasada de concertar una reunión con don Nicolás Ureta, que es la persona encargada de la formación de las comunidades. Sí. Ustedes pueden coordinar esa reunión para que veamos y salgamos de este problema. Sí, Que sí. es la autoridad máxima designada por el actual director de la DOH de la CGA para resolver este tipo de problemas. Sí, la verdad es que, bueno, no sé cómo está la disponibilidad, pero Nicolás siempre tiene súper buena disposición en todo caso, no creo que tenga problemas. De que él venga a exponer por una petición de la comunidad, porque nosotros tenemos que tener claridad en este tema, porque nadie ha respondido las inquietudes de los regantes. Entonces, nosotros hemos ido a reunión con el señor Ureta, hemos ido como directores, pero estos temas él los ha dejado stand-by. Hemos ido a ver otro tipo de cosas. Entonces es sumamente importante que él venga acá a Cuncumen y nos dé a entender como regante cómo es la ley realmente, cómo es interpretada. Sí, nosotros lo vamos a coordinar como equipo con Nicolás para que él pueda venir. Una pequeña nota al respecto. En la última reunión que tuvimos con el señor Nicolás Ureta, con sus asesores, se nos indicó
que en 2 meses estaba constituida la comunidad. Esto hace 2 años atrás. ¿Y el abogado de ustedes hizo llegar los antecedentes a la DGA? En vista de que nada funcionaba. Y sigue sin funcionar. Ya, vamos a revisar ahí el tema con Nicolás. Nosotros lo vamos a conversar primero con él. Vamos a ver qué día puede venir él. Si puede venir algún día del curso, y si no, vamos a tener que citarlo en una fecha que sea distinta, pero de todas maneras vamos a pedirle que venga. Con respecto al tema de que si vuelve a mencionar el tema de que él se haga, de que la DOH sea parte de la comunidad, esto fue resuelto y requete resuelto, con palabras que no las voy a repetir, por en ese entonces el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, señor Lucas Palacio. Ya. No voy a repetir las palabras. Ahí tiene el micrófono para hablar. Disculpa. Yo estoy entendiendo, Camila, de que claramente el 251 dice que tú puedes reformar vía estatuto ciertos artículos. Exacto. Y se refiere al 222, Sí. pero solo al inciso Tercero, tercero. correcto. Y el inciso tercero solo se refiere a si no hubiere fracciones, el empate lo dirimirá el presidente. De tal manera que lo que tú puedes modificar es con respecto a dirimir, pero no al voto por acción. Exacto. Y eso, como dice la Camila, solo se podría modificar o a través de otra ley, que se modifique el código en el fondo, o no sé, alguna aclaración de algún reglamento, que ni siquiera el reglamento puede modificar el artículo. Entonces esto no es mucha materia de discusión, porque yo busqué jurisprudencia, Emery, y no había jurisprudencia al respecto. No había, y también se ha intentado y se ha rechazado por la Dirección General de Aguas cuando se ha intentado modificar esto. Dicen, no, es contra ley, no pueden hacer algo contra ley. Sí, eso. Bueno, si siguen saliendo otras dudas, también podemos seguir con Camila resolviéndolas. Bueno, esta última presentación del día de hoy es muy importante porque vamos a ver temas relacionados con la protección de los derechos de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Hay varias vías con las que ustedes pueden proteger sus derechos y es lo que Camila nos va a comentar hoy. Hay unas vías que son judiciales, otras que son administrativas y otras que son propias de la comunidad, como nos comentaba también Isabel, que es el tema del arbitraje, de la resolución de conflictos que puede hacer el directorio. Camila. Ya. Sí. Ya hoy vamos a conversar sobre la protección de los derechos de aprovechamiento de aguas y resolución de conflictos, procedimientos judiciales y herramientas de las organizaciones de usuarios de aguas. Importancia de lo legal. Proteger los derechos de aprovechamiento de aguas de la comunidad. Fortalecer los mecanismos para la solución de conflictos al interior de la comunidad. Facilitar la obtención de recursos destinados a mejorar la infraestructura existente y ordenar el uso del agua a nivel de la jurisdicción de la organización. Procedimientos judiciales. Procedimiento ordinario, vía civil y vía penal. Recurso protección. Amparo de aguas. Procedimiento ordinario. Normas generales, vía civil. Los juicios sobre constitución, es decir, otorgamiento del derecho, ejercicio y pérdida de los derechos de aprovechamiento de aguas y todas las demás cuestiones relacionadas con ellos que no tenga procedimiento especial se tramitan conforme al procedimiento sumario, que se caracteriza por su claridad y concentración en un solo comparendo. En esto se podrá decretar de oficio, es decir, por propia iniciativa del tribunal, que el juez visite personalmente el lugar, el nombramiento de peritos y el informe de la Dirección General de Aguas. Siguiente. Comentarios sobre la vía ordinaria civil en materia de aguas. Finalidad, resolver cuestiones relativas a temas de agua en general. Dificultades que se enfrentan. Medidas probatorias solicitadas por el juez dilatan el procedimiento. 2. Desconocimiento de los jueces civiles de vías para solucionar el conflicto. 3. A veces no hay contraparte, por ejemplo un juicio de regularización de derechos, por lo que se acude a la DGA, quien concurre como parte pese a no verse afectada en el juicio. El aspecto positivo es que se trata de un procedimiento especial. Bueno, hay un procedimiento, como bien pueden apreciar, hay un procedimiento que es especial
para los juicios sobre constitución o ejercicio de derechos de agua. Lo particular es que debería ser, en el papel debería ser más corto, bastante más corto que un juicio del lato conocimiento u ordinario. Pero la verdad es que en la práctica no es así. No es así porque en la mayoría de los juicios de agua siempre se solicita y se tiene como contraparte, o no, como parte, como bien dice ahí, a la DGA. Y la DGA, ¿cómo funciona? Envía informes al tribunal los analiza y normalmente resuelve de conformidad a dichos informes, y estos se demoran. Un juicio de aguas por lo general jamás va a durar menos de 2 años, ya sea un segundo transitorio, como les comenté, sobre una constitución que debería ser más sencillo, o una contienda. Siempre se va a demorar un mínimo 2 años. ¿Para qué decirle los de las comunidades cuando las comunidades se constituyen por vía judicial? A veces tardan 5 o 6 años en constituirse o más, ¿ya? Yo se les podría comentar sobre la vía civil u ordinaria en materia de aguas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver robo de agua, vía penal. Es decir, cuando hay delitos. No, sí. Cuando hay un delito de por medio, ¿ya? Artículo 459 del Código Penal, que es un nuevo artículo. Esto se reformó hace súper poco. Si no estamos en 2021, me parece que esta reforma es del 2019 a 2018, súper reciente. Porque antes las penas eran mucho más bajas. Señala que se arriesgan a las penas de presidio, 61 días a 3 años, y multa de 20 a 5.000 UTMs, los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos, 1. Sacaren aguas de represas, estanques u otros depósitos de ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas, de canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de estas, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso cualquiera. 2. Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos. 3. Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tuviera sobre dichas aguas. Embarazo como sinónimo de dificultad, de poner un obstáculo. 4. Usurparen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o turbaren alguno en su legítima posesión. Artículo 460 del Código Penal. Cuando los simples delitos a que se refiere el artículo anterior se ejecutaren con violencia o intimidación en las personas, si el culpable no mereciere mayor pena por la violencia o intimidación que causare, sufrirá la de presidio menor en cualquiera de sus grados, es decir, hasta 5 años, y multa de 50 a 5.000 UTMs. O sea, todos los entorpecimientos o robos de aguas que vimos en el artículo anterior son cuando no hay violencia. Es como cuando la ley, cuando no sé si ustedes saben, pero la diferencia entre un hurto y un robo es que en el hurto no hay violencia o intimidación. Todo es lo mismo. Cuando no hay violencia o intimidación, las penas son más bajas. En cambio, que si hay violencia o intimidación, ya el tope máximo a 3 años, y aquí el tope máximo son 5 años. No escuché. Práctica cuando son sociedades agrícolas las que cometen estos delitos, finalmente es el amichador o el personalmente responsable. Como bien sabe usted, que también es colega, los delitos contra personas jurídicas son súper poquitos: el cohecho, lavado de activos y terrorismo. Todos los demás delitos se persigue la responsabilidad individual de la persona que la comete. Por lo tanto, si yo me voy a, por ejemplo, presento una querella, tengo que presentarla sobre Juanito Pérez de los Palotes, no da lo mismo que sea una sociedad. Así que eso, porque la responsabilidad penal habría que perseguir la responsabilidad de la persona X, pero no de la sociedad a título personal. Exactamente. Ya. ¿Qué hacer cuando le roban su agua o por alguna razón le impiden ejercitarla? Dejar una constancia del robo o de entorpecimiento causado y del presunto causante, ya sea a través de fotografías, testigos oculares, denuncia a carabineros o mediante la presencia de un notario. Acudir al celador del canal, y en caso que no se cuente con este funcionario, se debe dirigir a la directiva de la comunidad, todo por escrito. La verdad es que destacamos normalmente esto, se destaca porque muchos juicios de agua
no llegan a buen puerto porque no hay suficientes pruebas. Porque en materia penal, como hay una aplicación de una sanción de por medio, es necesario tener como un juicio más contundente, pruebas más contundentes para demostrar que efectivamente se robó, ¿ya? Por eso es importante. Igual es difícil que alguien lleve un notario, pero podría darse en la práctica, puede hacerse. Lo importante es generar pruebas, es súper importante, ¿ya? Y las fotos normalmente, si uno presenta una foto en un juicio, la van a objetar porque van a decir, no, ya de cuándo es, no se tiene certeza de algunas cosas, por ejemplo, algo tan sencillo como la fecha. Entonces, normalmente para eso se lleva un notario, a que certifique que la foto corresponde y vea presencialmente que efectivamente es un poco complicado, pero o presencia de testigos, pero siempre importante ir acumulando en el caso de robo pruebas, súper importante. Y la verdad es que yo recomiendo que, a pesar de que se han hecho capacitaciones, por ejemplo, a los carabineros, es mejor hacer la denuncia directamente al Ministerio Público, ¿ya? Porque si bien uno puede denunciar a PDI o a Carabineros, obviamente si por un tema de lejanía o algo es lo que les sale más fácil, háganlo. Pero ellos, el ente que finalmente fiscaliza y inicia la investigación siempre va a ser el Ministerio Público. Entonces acortan caminos y van directamente al Ministerio Público en vez de alguna de las policías, que son colaboradores en la investigación, pero quien lleva la investigación de cualquier crimen en Chile es la Fiscalía. Siguiente, por favor. Comentarios sobre la vía penal. Finalidad, la aplicación de una pena. Dificultades que se enfrentan. El Ministerio Público debe tener convencimiento del delito y existen dificultades probatorias. 2. El Ministerio Público no tiene conocimientos técnicos necesarios, por lo que deriva a la unidad de fiscalización de la DGA, quien puede emitir un informe sobre la infracción. 3. Una vez pasadas estas barreras se procede a la formalización del delito. Aspecto positivo, a veces basta la sola notificación de la denuncia para lograr amedrentamiento del infractor. Porque es distinto que uno lo demande en sede civil a que le hagan una denuncia penal. O sea, a veces basta con eso para que las personas se inhiban de seguir actuando mal. ¿Ya? Siguiente. Recurso de protección. Está regulado en nuestra Constitución, el artículo 20 de la Constitución Política, cuánto procede el titular de un derecho de aprovechamiento que por causas de actos u omisiones arbitrarias de un tercero sea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de su derecho, puede recurrir a la Corte de Apelaciones respectivas a fin de que se restablezca el imperio del derecho interponiendo un recurso de protección. ¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de protección? No, lo puede hacer cualquier persona. ¿Cuál es el plazo para presentar un recurso de protección? Esto es importante porque existe un plazo. Es de 30 días corridos, contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, hecho que debe ser acreditado ante la Corte. ¿Qué requisitos formales debe tener un recurso de protección? El recurso se debe presentar por escrito y fundamentar cuál es la acción o omisión ilegal o arbitraria que sirve de base a su interposición, así como los derechos o garantías consagradas en la Constitución que se ven vulneradas. Ya, un comentario sobre el recurso de protección. El recurso de protección se entiende que son situaciones urgentes. Lo interesante de esta vía es que incluso se puede presentar ante una amenaza, es decir, todavía no hay una efectiva afectación de mi derecho de agua. Lamentablemente, o sea, que igual es un poco lamentable que se puede recurrir a este recurso de protección porque en el fondo lo que nosotros vamos a defender con esto ante la Corte respectiva es nuestro derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua. Por el tema de que se considera que tenemos la propiedad, podemos defendernos de esta manera, de poner un recurso de protección, ¿ya? Lo importante es que manejen bien el plazo y que tengan claro que estas son para situaciones bien puntuales, donde lo que finalmente decide el tribunal es que una situación que está afectando mi derecho se paralice. Si ustedes buscan compensación o algún tipo de reparación, no es la vía, sin perjuicio de que pueden interponer un recurso de protección y posteriormente iniciar una acción civil, porque su causa de pedir lo que ustedes solicitan al tribunal es distinto, ¿ya? Ya.
ahora vamos a ver el amparo de aguas. Coloquialmente se le dice amparo de aguas. En el Código de Aguas recibe el nombre de amparo judicial. Está regulado en los artículos 181 y 185. Y vamos a leer la definición del profesor Gonzalo Muñoz Escudero, que es un experto en aguas a nivel nacional, que señala que es aquella acción que tiene el titular de un derecho de aprovechamiento o el dueño del inmueble que beneficia las aguas cuando estimare estar siendo perjudicado en el ejercicio de su derecho por obras o hechos recientes, importante, obras o hechos recientes, para que pueda ocurrir ante el juez respectivo a fin de que le ampare su derecho. Su palabra ocurrir en derecho, pero es concurrir en el fondo, que es lo mismo. ¿Ya? Siguiente, por favor. Otra vez, ¿se requiere de abogado para tramitar esta acción? No, salvo que se apele a la resolución. Cuando uno va a segunda instancia, no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Civil, ahí sí requiere un abogado. Requisitos. Debe ser interpuesto por quien es titular de derechos de aprovechamiento de aguas o quien se repute como tal. En el caso del Código de Aguas, para presentar el amparo, el Código permite que personas que son dueños del inmueble con que se riegan esas aguas lo presenten, porque se presume que es el dueño. Y a partir de esta presunción se permite que defienda ese derecho a pesar de que no es el dueño. Es un perjuicio eventual o actual sufrido por el actor en el aprovechamiento de las aguas el que debe acreditarse en juicio. Y 3, debe ser provocado por obras o hechos recientes. Normalmente se equipara esto obras o hechos recientes que consideran los tribunales, más o menos lo mismo que el recurso de protección, 30 días, en ese rango, no mucho más que eso. Si son hechos antiguos, tienen que hacerlo por el otro procedimiento que es el primero que les mencioné, que es el procedimiento común para que se tramita en juicio sumario, que es más corto. Saltaste una diapositiva. ¿Es la siguiente? Ahí dame la otra siguiente. Ya. Vuelve a la anterior, por favor. Ya. No sé por qué, pero falta una diapositiva ahí. Pero bueno, lo primero que se hace, se lo voy a decir porque me acuerdo, se presenta una solicitud que tiene que contener las menciones que están señaladas en el artículo 182 del Código de Aguas. ¿Ya? Importante. Tiene que tener, porque si bien no se requiere un abogado, el mismo código facilita que las personas lo presenten, señalando taxativamente, es decir, uno por uno lo que tiene que tener dicho amparo de aguas, que es el nombre, la afectación, qué consiste esa afectación, los hechos o motivos que son recientes, contra quién va dirigida la acción, y normalmente se notifica a los representantes también de la comunidad a que pertenece el infractor. ¿Ya? Luego de que se presenta esta solicitud, según el Código de Aguas, el tribunal tiene 24 horas para proveer si acoge o si rechaza la solicitud. Este es como el primer examen que hace el tribunal de la solicitud para ver si es suficientemente contundente. Y si el tribunal lo admite tramitación, tiene 24 horas para decir sí o no, notifica a la otra parte, pide que se le notifique a la otra parte. Bueno, ustedes saben que en todo juicio la notificación hay que encargar a un funcionario especial que es un receptor judicial, bueno, pero para que notifique. ¿Ya? Les digo esto porque como este amparo no requiere en primera instancia de un abogado, usted mismo tendría que buscar un receptor y pedirle que notifique esta solicitud. ¿Ya? Luego de que es notificado, viene la realización de descargos o observaciones por parte de los presuntos responsables y a los representantes legales de la organización de usuarios a que pertenece el recurrente, dentro del término de 5 días de realizada la notificación. Se notifica a la otra parte, tiene 5 días para contestar. Eso nos está diciendo este número. El juez dispondrá una inspección ocular con cargo al recurrente y puede requerir informe de la DGA si lo estima conveniente. Luego de este informe o la inspección ocular, es decir, que el mismo juez va, el juez tiene que dictar la resolución acogiendo o denegando el amparo. Ahora sí. Comentarios sobre el amparo judicial. Finalidad: proteger al titular o al que goce de la presunción legal cuando se viene perjudicado en el ejercicio de su derecho de agua por obras o hechos recientes. Dificultades que se enfrentan. 1. En los casos que se solicite la intervención de la DGA,
Esto se hará sin previa comunicación a las partes ni al tribunal y sin consultar a la organización de usuarios, ni a ningún conocedor de las particularidades del cauce, evacuando un informe seguramente varias semanas después. Segundo, jueces con escasa preparación técnica. Aspecto positivo, solo una diligencia es obligatoria, que es la inspección personal del tribunal, siendo optativa incluso la intervención de la Dirección General de Aguas. Aunque como ya les comenté, si bien es optativa, casi siempre se pide un informe a la Dirección General de Aguas, ¿ya? Son como las grandes vías que están en materia de justicia ordinaria para resolver los conflictos. Ahora vamos a ver una herramienta que tiene la comunidad, la misma comunidad para resolver conflictos, intracomunidad, ¿ya? Que es cuando el directorio actúa como árbitro-arbitrador, que es lo que ya les había comentado la otra vez, ¿ya? Como las fases de este procedimiento, ¿ya? Primero se presenta la reclamación al directorio. El secretario cita a reunión en un máximo de 5 días hábiles para analizar caso. Luego de que el secretario, el directorio está en conocimiento de esto, del conflicto, tiene un máximo de 30 días hábiles en que deberá oír a las partes y resolver el reclamo. Servirá de actuario, ministro de fe, el secretario del directorio. Las resoluciones solo podrán ser adoptadas en acuerdo de mayoría absoluta de los miembros asistentes, los que deberán firmar. Si no se falla en este tiempo, el interesado podrá recurrir a la justicia ordinaria y el directorio podría ser multado. Es decir, si se demora más de los 30 días, yo puedo ir donde un juez civil, siempre va a ser un juez civil, y decirle: el directorio presenté mi solicitud en X fecha y a la fecha han pasado 6 meses y todavía no me responde. Las resoluciones serán notificadas por carta certificada. La fecha será el día siguiente a su remisión, la fecha que se entiende notificada. Se podrá reclamar ante tribunales durante los 6 meses siguientes de la notificación. En lo general, los jueces respetan los fallos de los directorios. Comentarios sobre el arbitraje dentro de la comunidad. Finalidad: resolver conflictos entre comuneros y entre comuneros y la comunidad en relación a sus derechos y la repartición de aguas. Dificultades que se enfrentan: deben estar bien organizados. Aspectos positivos: mucho más rápido que un procedimiento judicial. Muchísimo más rápido. 2. Es más democrático, puesto que los directores son elegidos por la misma comunidad. 3. Los directores tienen más conocimiento que un juez en cómo funciona la organización de usuarios de agua. Y eso sería la presentación de hoy. ¿Tienen preguntas? Muñoz Escudero. O sea, conozco lo que ha escrito, pero no, él personalmente no lo conozco, pero sí. Nosotros sí lo conocemos. ¿En serio? Tuvo 3 años aquí. No hizo nada. Y además tenía un conflicto de intereses con él. Pero es en todo caso yo lo conozco como... Tan increíble, que fuimos a un... bueno, cuando se junta harta gente que va a al tribunal, un comparendo, para formar una comunidad que no tenía agua. Una comunidad de agua tan increíble. Por eso le digo, me llama la atención que él de clases de algo que no lo practica. Y son súper pocos en todo caso. Pero, pucha, no sé. Sé que No lo tome como referente, porque en la práctica nada de lo que está escrito lo hace. En realidad hay súper pocas personas que escriben de materia de agua en Chile, son poquísimas personas. Sí. Entonces no hay mucho tampoco. No, sí, también hay otras citas del señor Vergara. Vergara Blanco, sí. Que es el mismo gabinete. Sí. No sé. Entonces lo conocemos bien. Yo no lo conozco, yo le dije, yo no lo conozco, yo solamente lo he leído. Palos, no 195 como usted. 300 millones Y cobró hacen 4 o 5 años atrás. para hacer el canal La Floresta, para constituirlo. Tuvimos en varias reuniones, al final él tenía conflicto de interés con otra persona de acá que lo estaba robando el agua al canal La Floresta. Con eso te resumo. Y él le defendía los intereses, y la consultora que él tenía, o él tiene hasta el momento, cobró 300 millones para resolverlos el problema, que nunca se resolvió.
Eso es el profesor que tú nos nombras. Fue más dramático que eso. Fue más dramático porque él hizo toda una gestión, me acuerdo de haber participado, y toda esa gestión hizo que la gente fuera al juzgado, fuimos a los comparendos, bla, 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 sin haber preguntado si habían 2 o más personas con derechos de agua inscritos. Y había una, que era yo. Entonces es inexplicable porque eso es básico, fundamental, o sea, es como el A del tema. Y no estuvo 6 meses o más dando vuelta con el tema. Y hasta que nos enteramos que la gente no tenía derechos de agua inscritos, que tenía que partir por regularizar los que se habían dado por escritura, que esas escrituras medio extrañas, que nunca están definidas para nada. Y que requerían por lo menos 5 años para pensar en que iban a tener sus derechos regularizados. Entonces es como una burla a la gente, de verdad es una burla. Eso el país está como está, pues. Si no tiene mayor análisis. Fueron 300 millones que le pagó la comisión, 300 millones le pagó la Comisión Nacional de Riego para que resolviera lo del canal La Floresta. 300 millones. Lamentable la situación. Parece todo muy bien, pero es que no hay ninguna fiscalización. Tú misma mencionabas el otro día que en la región metropolitana hay 2 fiscalizadores, o sea que... Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que nosotros vimos fue formas de resolución de conflictos en tribunales, que es el Poder Judicial. Está la parte administrativa, que lamentablemente el único ente en Chile es la DGA. ¿Y quién va a multar? Si no hay nadie, no hay fiscalización. Pues. Sí, eso es verdad, y yo creo que aparte en otros países hay tribunales especializados, tribunales de agua. Aquí en Chile no hay nada. Yo les ofrezco lo siguiente: si quieren vamos al río, que no es muy lejos de aquí, y vas a ver todas las modificaciones que se hacen permanentemente en el río, sin fiscalización. De ríos, qué sé yo, y todo eso se hace sin ningún tipo de autorización. En todo caso, la denuncia que actualmente se puede hacer a la DGA, incluso se puede hacer con un formulario que se llena por internet. Yo no sé si se han hecho denuncias, no manejo eso. Pero está mucho más asequible que años anteriores hacer denuncias. Pero el tema es que efectivamente vengan personas. Si eso es cierto, si yo no, frente a eso, ¿qué les voy a decir? De fiscalía. Yo hice una denuncia a fiscalía. A los 8 meses que no tenía respuesta, fui y pedí una audiencia con el fiscal. Como era una cuestión civil, o sea que no habían hechos de sangre, él me dijo que estaban muy copados de trabajo, que por lo tanto, bueno, este tipo de situaciones eran menores. Pasaron 2 o 3 meses, no me recuerdo exactamente, y fui nuevamente. Le dije, ¿sabe, señor? Al final de la reunión, no me atendió él, sino que me atendió su asistente. Le dije, ¿sabe, señor? Mire, lo que voy a hacer es que para resolver este tema, como tengo una escopeta, voy a agarrar a balazo a los huevones. Entonces esto se va a transformar en un hecho de sangre. Y ahí puede ser que finalmente se resuelva. Mira, yo te cuento esto no con el ánimo de... pero es que no funciona. Todo esto que tú acabas de mencionar funcionaría si hubieran fiscalizadores, si los fiscales funcionaran como tendrían que funcionar. Pero nada de esto funciona. Nada. Te acabamos de mencionar el caso de Gonzalo Escudero. Es escandaloso. Te lo acaba de ratificar Paulina, que es abogada, que estaba involucrada también en el tema. No, pero... No me hablen de justicia si no hay. Yo puedo decir algo al respecto. Yo también quiero decir que en respecto a lo que dice la colega la Camila, es que en general los abogados son muy pocos los que se han especializado en agua. Entonces son muy pocos los que yo creo que saben específicamente. Y lo otro, el tema de la fiscalización,
Si vamos a estar esperando fiscalización se nos va a pasar la día. Yo creo que la responsabilidad ahí de la misma organización, de ustedes mismos hacer los controles, porque si vamos a esperar, siempre digo yo, vamos a esperar que alguien venga de Santiago a solucionar los problemas, va a ser súper complicado. ¿Se habló del hurto o del robo? Hablemos del hurto. Hurto de agua. Si quieren lo vamos a ver. No tengo ningún problema. Los acompaño, vemos cada punto. Entonces, si no hay fiscalización de parte de los organismos que tienen que fiscalizar, no sirve de nada. Es letra muerta. Sí, Perdona, es Camila, verdad. estamos aportillando la clase. No, pero sí. Es la realidad Sí. de lo que está pasando. No, sí, lo que ustedes me comentan para mí no es ninguna novedad. Y lo que pasa en Fiscalía también. Bueno, ahora hay una reforma, se va a crear la unidad de víctimas. Yo también lo he visto como abogada en causa. Cuando las personas, lamentablemente, cuando las personas están solas, normalmente no son muy tomadas en cuenta. Tienen que tener un abogado que se querelle en la causa para que se genere más movimiento. Y sí, los fiscales normalmente dicen eso, que tienen excesiva carga laboral y por eso no, si hay un muerto, voy a decirlo de alguna manera, ahí recién se mueve más. Igual se reparten el bono después a fin de año y no han ganado ni un juicio y se reparten los bonos, ¿eh? Y no ganan ni uno. No sé si ustedes, no estamos saliendo del tema, pero no sé si ustedes vieron o han leído un poco de la reforma con la unidad de víctimas. Va a haber harta fiscalización de parte de las personas que integren esa unidad. No va a ser como antes, van a poder ser evaluadas. Igual yo creo que quizás va a ser bueno, puede provocar un cambio. Sí, amparo de aguas, recursos de protección. Te voy a decir una pequeña situación que yo acabo de vivir, lo voy a tratar de ser bien resumido. Yo tengo un derecho de agua que está por 0,7 litros por segundo de agua subterránea, que está en el Tribunal de San Antonio. Como yo había solicitado 2 litros por segundo y se me asignaron autoritariamente 0,7, pedí la entrevista con el juez. Pasaron 3 meses y no recibía ninguna notificación. Va a ser notificado, me indican. Entonces pasé al tribunal a preguntar qué es lo que pasaba con mi causa. No mi causa, sino que en realidad la solicitud que había yo escrito pidiendo la audiencia con el juez. Me dice, pero si usted fue notificado. ¿Pero cómo? Le digo, si no recibió una carta, no recibió ni un telefonazo, ni una cosa. No, por célula. Disculpa, ¿puedes decirme lo que es por célula? Por cédula es cuando le dejan un aviso en su casa. No, nunca llegó. Entonces, ¿y qué pasa con la audiencia que pedí? Ah, no, en su caso está archivado. ¿Y qué hay que hacer para desarchivarlo? Puedo solicitar como persona 0,7 litros por segundo. ¿Puedo solicitar como persona que se desarchive el caso? No, tiene que contratar un abogado. Sí, la verdad es que yo también también me he dado cuenta de eso y había pensado, porque uno dice, ya, recurso de amparo de aguas, y el recurso de protección requiere un abogado. Pero si, por ejemplo, un recurso de protección yo puedo interponerlo contra una empresa que es un gigante para que paralice la obra porque me está afectando mi derecho a la salud, ejemplo. No es lo mismo que yo corra como Camila Cancino, no siendo abogada, a que obviamente me vaya contra una empresa siendo abogado. Eso siempre, obviamente siempre va a ser mejor estar asesorado. Eso no lo puedo negar. Tienen la posibilidad, pero siempre va a ser mejor que se asesoren por un abogado, ya sea un recurso de protección, amparo de agua, lo que sea. 0,7 litros por segundo. ¿Tú crees que yo voy a pagar un abogado para ir a desarchivar la causa que me va a salir más caro que los 0,7 litros por segundo? No. Que se quede archivado. Lo que pasa es que... Sí. Cualquiera puede ir a Secretaría y solicitar el desarchivo de la causa. Cuando la causa está desarchivada y tú no tienes abogado patrocinante designado, la causa recién ahí puedes designar si tú lo necesitas. Pero para desarchivar es una cuestión administrativa, no es parte del procedimiento judicial. Entonces el funcionario que te dijo eso es un patán, no quiso trabajar.
no le hablan a uno, le ladran. Sí, sí, también. Y están siempre enojados. Sí, yo sé, son cosas que también. O sea, Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos ahora un ejercicio práctico que tiene que ver con, después de esta presentación de Camila, poder aterrizar un poco en lo que estamos viendo y entender cuáles son los pasos en los que uno tiene que avanzar para los distintos procedimientos que vimos, ¿ya? Cada grupo va a trabajar con distintos procedimientos que los trajimos ordenados en tarjetitas para que ustedes las ordenen en una cartulina. Sabemos que la realidad efectivamente es distinta al papel, no es, en el papel todo se puede ver muy bonito, pero la realidad no es tan así. Esperemos que las cosas cambien ahora que hay reformas por hacer y leyes que crear, esperemos que mejoren algo, ¿ya? Así que tenemos una oportunidad en ese sentido. Vamos ahora entonces con Rodrigo a repartir los papel craft para que ustedes puedan ahí pegar las tarjetitas que tenemos sobre cada ejercicio.